Muy bien, ya estamos con Federico Garaybar. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias a usted por la invitación. Hay mucho que hablar porque se habla mucho de ambiente, de medio ambiente. Vamos a ver un poquito cuál es la realidad del medio ambiente. Ya vamos a dar la palabra. Si está o no presente en la preocupación de los políticos, si está o no presente en la campaña electoral. Pero vamos a empezar con algo más reciente y coyuntural. De los 200 stands en Expo Uruguay Sostenible, 100 eran de emprendedores y de pymes, ¿no? Sí. ¿Qué posibilidades reales tienen las empresas y emprendedores de encontrar en este rubro un rubro cierto de mercado, ¿no? Una posibilidad de mercado, ¿no? Es una muy buena pregunta. Es un sector que se ve en crecimiento, también mucho influjo de políticas nacionales que vienen de hace varios años, ¿no? O sea, ANI, ANDE, impulsando emprendimientos, emprendedores, ANDE con oportunidades circulares del año 2017, impulsando emprendimientos circulares, que quiere decir que intentan no generar residuos o intentan recuperar los residuos o intentan utilizar menos recursos para producir los servicios y productos. Esa es una buena aclaración porque se habla mucho de eso. Lo que se entiende es que un material que ya se usó vuelva a ser utilizado. Eso es una partecita. La parte más importante es evitar que genere ese residuo, ¿no? Entonces, cómo hacer que los productos duren más tiempo, cómo hacer para servitizar, entonces que en lugar de comprarse un auto, alguien utilice un auto, pero que no sea suyo. Entonces ahí vamos a intentar producir autos más, o consumir o utilizar autos más robustos. Si pongo en alquiler un auto, voy a utilizar autos de buena calidad y no de mala calidad. Entonces, en el parque automotor va a haber autos de mayor calidad. Entonces, son varias estrategias que tiene la circularidad para poner, para generar esa estrategia de menor consumo de energía, menor consumo de materiales, para en definitiva, para un determinado nivel de servicios que necesitamos los uruguayos, utilicemos menos recursos, menos productos, menos materiales y menos energía. Eso es la esencia de la circularidad, además de recircular materiales. O sea, y en ese contexto, esta expo con esta cantidad de emprendedores y de pymes, ¿cuáles terminan siendo viables a nivel de mercado? Y bueno, eso lo define precisamente el mercado. ¿Cuáles van a ser viables? Son las que logran sanearse y las que el mercado termina premiando porque lográs entrar en un nicho como pyme, ¿no? Para citar algún ejemplo, una que se dedica a vender productos sin envases. Hay varias que venden productos sin envases. Una en particular, Remarket, le está costando muchísimo abrir una brecha en el mercado para poder imponerse. Sin embargo, no tiene productos mucho más caros que lo que se consiguen en supermercados. Pero nos modifica la manera de consumir a los uruguayos. Es decir, bueno, tengo que tener bollones, tengo que tener tuppers, tengo que tener dispositivos para poder rellenar. Y eso nos complica la cotidiana, porque no lo tenemos previsto así. Tenemos previsto agarrar, abrir el paquete, utilizar y después tirar el paquete. Y tirar. Nos cambia la lógica. En el caso de, por ejemplo, de los premios que dieron este año, en la categoría PYME, gana Casa Urbana, ¿no? Por ejemplo, que trabaja sobre la gestión circular para residuos sólidos textiles. Textiles. Ahí encontraron un nicho de mercado. Bueno, Casa Urbana produce textiles, produce miles de prendas por año, pero además encontraron un nicho en las prendas reacondicionadas de alguna forma. Entonces toman, pero por ahora sigue siendo un negocio casi marginal, al que le dedican mucho tiempo, le ponen mucha energía, pero no es la regla. ¿Reacondicionadas qué significaría? Por ejemplo, uno que pusieron varias veces, mostraron en varios desfiles de ropa sostenible o de desfiles de moda sostenible, del Teatro Solís. Tomaron los uniformes del Teatro Solís, los reacondicionaron y lo volvieron a entregar a la gente del Teatro Solís. Eso es reacondicionar una prenda, ven las que no funcionan, las que tienen algún roce o las peinan, lo que fuera, y vuelven a hacer prendas o uniforme del Teatro Solís. Eso es reacondicionar, que está en el rubro de reparación, que es otra de las estrategias de la economía circular. No, preguntaba porque está muy de moda la venta de ropa usada. Sí, ¿no? Sí, tal cual, la segunda mano, ¿no? Sí. Ahí hay varias empresitas. Tiene relación con esto también. La venta de segunda mano y el alquiler de ropa también. Sí, hay mucho para fiestas, 400 ¿no? tiendas, sí, no solo... En pandemia tuvieron que reconvertirse. Para fiestas no se veía porque nadie salía de fiesta. Entonces tuvieron que alquilar ropa que se utilizaba en el Zoom. Entonces se metieron en la ropa casual también. Entonces Increíble. hoy también hay tiendas de alquiler de ropa casual, pero de buena calidad, que es lo que decíamos recién, ¿no? Como los autos, la ropa tiene que ser de buena calidad para poder durar y para poder tener varios ciclos de ida y vuelta, ¿no? Entonces hay mucha tienda de alquiler y venta tiendas de venta de ropa de segunda mano también. Lo que aparece también es que aparentemente el que existan estas tiendas de venta de ropa de segunda mano es que estimulan más al consumo.
Entonces, consumo porque total después voy a ir a venderla a la tienda de segunda mano, ¿no? Eso es una hipótesis que todavía no está demostrada, pero que sería interesante poder estudiarla, ¿no? Si ocurre eso en el mercado consumidor, de que la existencia de este procedimiento, de este proceso, hace que la gente consuma más ropa. Hablaba al comienzo en la presentación de que estamos en plena campaña electoral, por lo menos para las internas, faltan menos de 3 semanas. Vamos a estar en un ratito nada más con un precandidato del Partido Colorado, se lo podemos preguntar a él también. ¿Ustedes notan que el tema ambiental, de la sostenibilidad, está presente en los discursos políticos de los partidos o es absolutamente ausente, digamos? Menos de lo que quisiéramos está presente, me da la impresión. Igual es una sensación, no es un análisis ni mucho menos. Menos de lo que quisiéramos los que militamos en el tema ambiental, lo que estamos en nuestro cotidiano. Pero eso responde a una realidad. Si miramos los estudios de equipo sobre las principales preocupaciones, no aparece el tema ambiental. En los 10 primeros lugares no está. También hay que ver cómo se hace la pregunta, ¿no? Capaz si diéramos lugar a cuáles son tus 3 principales preocupaciones, ahí empieza a aparecer. Cuando se te pide la primera preocupación, capaz que no aparece porque la primera es seguridad, empleo, educación o salud. O sea, andan esas 4 ahí revoloteando y difícilmente se cuele como primer problema o como primera preocupación el tema ambiental, ¿no? Entonces, en esa cartera de opciones es difícil meterse. De todos modos, los programas de gobierno, si los estudiamos, tienen que no aparecen programas de gobierno, pero sí aparecen líneas de trabajo y todos tienen. El Frente Amplio tiene, algunos del Partido Colorado también los he visto, y toman de lo que ya se viene haciendo, cómo magnificarlo, cómo mejorarlo o qué vueltas de rosca darle, ¿no? Hay alguna cosa. El tema es que se le da poca reverberación también, se le da poca difusión. Queda tapado por las discusiones en otros temas. Sin duda, sin duda. Capaz que después volvemos a los ganadores de las categorías de la Expo, no? porque está bueno que sirve como para disparador para hablar sobre otros temas. Pero yendo digamos, al mundo de gran escala, ¿no? Los residuos industriales uruguayos, sí, valorizados, tengo entendido que andaban en torno del 70% más o menos. Tenés buena información. Está bien. Sí, está bien. Sigue siendo así. Comparativamente, es un porcentaje elevado, si miramos la región, si miramos al mundo. ¿Ha venido evolucionando de forma progresiva? ¿En qué estado estamos? Uruguay se regularon los residuos industriales en 2013, con el decreto 182 precisamente, y a partir de ahí aumentó muchísimo la valorización porque de alguna manera el decreto está bien armado y prioriza las estrategias de valorización antes que la disposición final, ¿no? La disposición final siendo el último recurso. También a instancia de ese decreto se genera la celda de seguridad de la Cámara de Industria para los residuos de categoría 1, que son los peligrosos, por decirlo de alguna forma más coloquial, que son la menor cantidad también, ¿no? Son del orden del 1%, 2%, no quiero decir disparate, pero en ese entorno de los residuos industriales. Peligrosos? Pero esos son los que tienen alguna característica de peligrosidad, ya sea toxicidad, de corrosividad, son esos, ¿no? Entonces, esos tienen que ir a una celda especial. Eventualmente tiene que tener un tratamiento para no comprometer los dispositivos de aislación que tiene la celda de seguridad. Entonces, capaz con un pretratamiento se pueden disponer ahí. Y los de categoría 2, que son los no peligrosos industriales, son los que se busca valorizar, maximizar la valorización y, si no se puede, la disposición final. Esa valorización puede ser energética, puede ser aplicación a terreno, puede ser compostaje o puede ser reciclaje. Y ahí andan la mayor cantidad, en ese 72%, es valorización energética, del orden del 50 y pico por ciento, ¿sí? Un poquito más de la mitad de ese 72%, es valorización energética. El reciclaje queda en tercer lugar después de también aplicación a terreno, etcétera, sobre todo residuos biológicos u orgánicos, que vuelven al monte, vuelven a los cultivos, etcétera. Y en tercer lugar está el reciclaje de materiales que vuelven al ciclo, como decíamos más temprano. Es una tasa alta de recuperación de residuos que, de hecho, si agarramos todos los residuos del Uruguay, salvo los de construcción que no entran en la ecuación, ese 72% levanta las tasas de recuperación promedio casi a un 40% de los residuos cuando tomamos los especiales, los domiciliarios y los industriales. O sea que el 40% no es un mal número. Darle valor precisamente a los residuos es la mejor forma, más eficiente de disposición final. La más eficiente es evitar los residuos, como decíamos hoy, ¿no? Claro, Cuando no se puede, la mejor es darle valor. Y en darle valor hay una escala que es recuperar el material, es compostar, es
utilizarlo como energético también, ¿sí? Se puede utilizar el residuo como energía. Los residuos de deforestación, los residuos de aserraderos se utilizan como energía para el secado en aserraderos o para generar energía eléctrica, como hay alguna empresa ahí en el centro del país. Entonces, en la escala es evitar, reciclar, valorización energética y disposición final. Ese es el orden de prelación al que hay que apuntar. Tenemos un Plan Nacional de Gestión de Residuos, ¿no? Sí. Desde el 2019. ¿En qué estadio se encuentra? ¿Es difícil la implementación? ¿Cuáles son los desafíos que presenta actualmente? Acá hay gente mucho más capaz que yo y mucho más informada que yo para dar cuenta del estado de situación. No es justo que lo diga yo, pero también los escucho todos los días. En 2019 se aprobó la Ley de Gestión de Residuos, que lo que plantea es la política de gestión de residuos a nivel país, y Adrián Peña fue el que impulsó el desarrollo del plan, que está consignado en la ley. El Plan Nacional de Gestión de Residuos contiene un montón de lineamientos, de estrategias, tiene varias líneas de acción y se empiezan a aplicar las que se vienen aplicando o con las que ya se venía trabajando o con las que hay posibilidad de trabajar, ¿no? Entonces, el cierre de vertederos, que es una línea de trabajo, se empezó a trabajar en el 2021 en conseguir un fondo. En el 2022 se consigue un fondo del Ministerio de Economía de $17 millones para apuntalar a los gobiernos departamentales para el cierre de vertederos, ¿sí? Para dejar de utilizar vertederos a cielo abierto, que se utilizan de manera inadecuada, que no tienen membrana para atrapar los lixiviados, que no tienen planta de tratamiento de lixiviados, que no tienen cobertura diaria de los residuos que se van disponiendo. Con ese fondo lo que se hizo fue generar convenios con las intendencias y una contrapartida de parte de las intendencias que en promedio termina siendo 2 veces lo que en definitiva termina siendo 3 veces lo que se consiguió con ese fondo. Ya van 15 convenios firmados, quedan 4 por firmar, 3 inminentes, queda uno medio rezagado por coyuntura económica, y van a estribar al próximo gobierno también, ¿no? O sea, se empieza ahora, algunos se vienen atrasando, esos 4, pero algunos vienen bastante avanzados, que implicó cierre ya de algunos vertederos a cielo abierto, implementación de algunas estaciones de transferencia que ya están en operación, algunas estaciones de transferencia con clasificación de residuos, donde trabajan clasificadores de manera formal, eventualmente en el seno de una cooperativa. Lo justo decir, ¿no? Algunas intendencias ya venían trabajando y lo que hizo el Ministerio fue dar como un apoyo final a lo que se venía haciendo. No es que todo hubiera empezado cuando empezó el Ministerio, no, ni cerca. Dos preguntas en una. ¿Cómo estamos a nivel internacional en la comparativa, ¿no? ¿Y qué industrias, algo por ahí ya se dijo, qué son las que presentan las mayores dificultades para esto? Porque cuando hablamos de esto hablamos muy amplio, una muy amplia gama, ¿no? Sí. Depende de qué residuos miremos, es el estado de situación a nivel internacional, y depende de qué tan internacional nos vayamos. Si hablamos de América Latina, estamos quizás a mitad de tabla y no hay un índice de estado de situación o de gestión de los residuos, con lo cual no podemos compararnos del todo, pero la gestión de Uruguay se rezagó, o sea, estamos a un nivel de gestión que sería los años 80, si comparamos con Europa, o sea, 80, 90, o sea, estamos bastante rezagados. Los niveles de recuperación de residuos domésticos sigue siendo muy baja. En circuitos formales, hay que aclararlo porque hay circuitos informales donde igual se recupera, pero es una recuperación de materiales que depende mucho de la vicisitud del mercado, ¿no? de los precios de mercado de esos materiales, y hoy los precios están deprimidos. Entonces, como están deprimidos, se recupera menos material. Cuando aumenta, se recupera más material. Entonces, habíamos calculado que para el año 2017 estamos recuperando el orden del 12,5% de los residuos domésticos, pero con una gran participación de la informalidad. Entonces, si vamos a lo dispositivo formal de recuperación de residuos, estamos a niveles, de mitad de tabla para abajo, ¿sí? Si hablamos de residuos industriales no estamos mal, como decíamos recién, a nivel de recuperación, pero también el tener una escala pequeña de industria genera cierta condena de los sectores industriales, ¿no? Termina haciéndole caro al sector industrial gestionar los residuos adecuadamente. Y ese es un problema que reclaman. ¿Y está establecido, captado, cuáles son los sectores industriales más complejos? Los de mayor volumen, como decíamos hoy, los de mayor volumen son los no peligrosos. Los complejos en Uruguay tienen que ver con las curtiembres, tienen que ver con la industria química, ¿sí? Igual no nos olvidemos que la industria en Uruguay es del orden del 13% de la economía, no como en otros países que puede llegar al 30%, ¿no? Los problemas son distintos, o el 40%. Entonces, los grandes generadores son la agroindustria, esos son los grandes generadores, pero tienen muy, muy poco de residuos peligrosos.
menores generadores son la industria química, las curtiembres, etcétera, que no están pasando bien. Y son los que generan el volumen de residuos peligrosos con el cromo, etcétera. Bueno, a y los agrotóxicos se da responsabilidad mucho de la contaminación de las aguas, de la aparición de floraciones en las playas. O sea, se dice, por ejemplo, que el río Santa Lucía y muchos ríos cae ahí donde desembocan los agrotóxicos, ¿no? Sí. Lo que generan floraciones son sobre todo los nutrientes, ¿no? O sea, el nitrógeno, el fósforo y eso que se genera sobre todo en el sector agro. ¿Sí? Sobre todo, no de manera exclusiva, también en ciudades. O sea, hay como una generación difusa que tiene que ver con el agro y después generaciones puntuales que tienen que ver con ciudades, que tienen que ver con industrias, pero más pequeños. Lo que tiene que la industria está muy controlada. O sea, el 90% de los vertidos industriales están controlados, están dentro de los parámetros y cuando se dispara hay alarmas que saltan en el Ministerio de Ambiente. Esto también se viene trabajando hace tiempo, se viene intensificando esa campaña de generación de datos y aparece en pantalla del Ministerio cuando hay una industria grande que genera un desvío y ese tipo de cosas, ¿no? Hay un jugador muy grande en materia de residuos que son la de los aparatos eléctricos y los electrónicos, ¿no? Vía decreto se ha tratado de avanzar un poco en la gestión de estos residuos, pero contanos un poco cuáles son las complejidades que trae el manejo de este tipo de residuos, los volúmenes que se manejan, los desafíos que hay. El volumen es cercano a las 40.000 toneladas de residuos anuales de RAE, de residuos de aparato electroelectrónico, porque lo vamos a escuchar por todos lados, los RAE, que son residuos de AE, aparatos electroelectrónicos. Todas esas siglas que dan vueltas por ahí. Esas cerca de 40.000 toneladas, un poquito menos, son 37.000 aproximadamente. Tienen dos problemas. Primero que pueden encerrar, se consideran residuos peligrosos todos ellos por si acaso, porque pueden tener plomo, cromo, níquel, cadmio. Entonces, esos son metales pesados, cobre, ¿sí? Entonces, hay que tratarlos de manera especial. Esa es una. Y lo otro es la atomización de la generación. Se produce en los hogares, en la industria, en las empresas, etcétera, pero mucho en los hogares. Estamos hablando ahí de celulares, computadoras. Celulares, aparatos eléctricos y electrónicos. Sí, sí. ¿No? Entonces, todo lo que son electrodomésticos y todo lo que es la electrónica, obviamente. Esa atomización hace que el plan de logística reversa sea caro, sea difícil de montar, igual que el plan de gestión de envases. ¿Qué es de logística reversa? Es decir, que vuelva es que vuelva para atrás. Es que así como llegó al mercado, venga del mercado hacia los centros de tratamiento, de acopio, tratamiento, disposición final, ¿sí? A valorización, etc. El decreto reglamentario que está saliendo aparentemente de Economía, está ahí inminente a salir, dio vueltas, tuvo algunos peros, pero nada demasiado estructural. En sus inicios tenía una gran intención que era promover la reparabilidad, por ejemplo, de los aparatos, pero dependemos también del que nos vende los aparatos de afuera. Entonces, si no está maduro el que nos vende los aparatos, si el mundo no está maduro para la reparabilidad, es poco lo que podemos hacer. O en los refurbished, por ejemplo, los celulares que te los volvés a una tienda y te los enchulan y te los venden de vuelta, ¿o no? ¿O es más amplio? La reparabilidad tiene que ir desde el diseño. Para que sea reparable tiene que ir desde el diseño. Lo que hacemos acá es a lo gato. O sea, hacemos lo que podemos, sacamos a la fuerza, ¿no? Con forceps que se rompe y lo pegamos así, dale, no tiene garantía, ¿no? Eso es reparabilidad, pero es una reparabilidad que no da mucha seguridad. La reparabilidad arranca desde el diseño, donde el aparato está creado para tener pocos repuestos, tener tornillos, etcétera, y incluso hasta que lo pueda reparar uno mismo. O sea, hasta ese nivel llega. Nos quisimos meter en ese camino y patinamos, ¿no? Decía, no, legislar sobre eso. Legislar sobre cuando eso. Vienen aparatos que en realidad lo que están pensados es que no puedas ni siquiera abrirlos. Nos íbamos a poner de poncho a todos los importadores estábamos en eso, poniéndonos de poncho a todos los importadores de aparatos eléctricos y electrónicos, y dije, no, para un poquito. No están ni siquiera los países europeos prontos o maduros para eso, mucho menos vamos a estarlo nosotros. Es cierto, entonces se retrocedió y lo que se vio es, bueno, se planteó una tasa muy alta para arrancar, o sea, al cabo creo que de 2 años, de 40% de recuperación de RAE, que es alta, es ambiciosa, pero es viable, donde todo lo que se colocó en el mercado tiene que volver por la vía del plan de gestión de RAE a los centros de recuperación. El plan de gestión de RAE lo tienen que implementar los importadores y los fabricantes de aparatos eléctricos y electrónicos, ¿sí? Acá en Uruguay hay pocos fabricantes,
o poco fabricante, ¿no? Hay tan pocos que hay uno solo, y sobre todo importadores. Entonces, la cámara de importadores, hay varias cámaras, está la Cámara de Comercio detrás, está Quimoy detrás, entonces están ahí viendo si la Cámara de Comercio, si Quimoy, que es la importadora de aparatos eléctricos, ¿Cuál es el fabricante? Electrónicos, Llames. Llames, Bueno. Perfecto. Sí. Hay algunos también, estoy diciendo justo porque Pero hay Llames unos no más le va a pequeños. tocar, digamos, a hacerse cargo del proceso. Se va a hacer cargo por el fabricante. Porque, o sea que el fabricante se hace cargo. El que pone en el mercado se tiene que hacer cargo. ¿Sí? Entonces se tiene que montar el dispositivo para asegurar la logística reversa y la valorización posterior de los aparatos. Con la quema de calefones de la sequía pasada, Llames tenía le iba a volar mucho calefón y se tenía que hacer cargo mucho calefón, con los costos adheridos. Sí, y los costos asociados. Lo que tiene es que esto supone que cuando vendo el calefón voy a añadirle el valor o el costo de la logística reversa y la valorización. Lo que estamos haciendo es internalizar los costos de recuperación al precio de consumo. Estamos poniendo un precio ajustado a la realidad que implica ese residuo, asegurando la logística reversa y no que lo costee el ambiente y en última instancia la sociedad en su conjunto, ¿no? En Eso Uruguay, es internalización de costos. En Uruguay estamos todos muy acostumbrados cuando hablamos del Uruguay, a veces hablamos de Montevideo, ¿no? Es verdad. ¿Cómo es esto en el conjunto del país? ¿Es uniforme el tema ambiental? No lo es. ¿En qué sectores, en qué, digamos, departamentos o sectores del país está más complejo el tema? Iría cuáles son los más performantes, en realidad ir por una cuestión más positiva, pero y coincide con los que vienen trabajando hace más tiempo de manera acumulativa, ¿no? Que hace 20 años que está la misma persona trabajando sobre lo mismo. Tengo que decir Rivera, Canelones, no porque esté Rivera, Canelones, para eso a propósito. ¿Esos son los que están mejor Flores. o peor? Son los que están mejor. Son los que están mejor, históricamente, porque vienen trabajando hace 20 años acumulando sobre lo mismo, con errores, con aciertos, pero acumulando las mismas personas. Los lugares donde hay alternancia se complica más, ¿sí? Vienen trabajando bien San José, Río Negro, Rocha, esos son los que vienen como acompañando. Rocha tiene un centro de gestión de residuos que nos caímos de traste cuando lo vimos, ¿no? Perdonen por el... bien interesante, donde hay una etapa de clasificación de residuos, de embalaje y después el relleno sanitario con su membrana y con las pastillas, parecen unas grandes pastillas ahí puestas, pero sobre todo hay una etapa de recuperación de materiales, están por abrir también un centro de compostaje y eso, bueno, están trabajando muy bien. Canelones, para citar distintas cosas que están pasando en distintos lugares, ¿no? Canelones y Rivera tienen dispositivos para el compostaje domiciliario de residuos. Canelones de 120.000 hogares ya le entregó 40.000, hay que ver cuáles lo están haciendo, cuáles no, claramente no van a hacerlo. Sí, también hay un tema de costumbre y cultura de la gente, ¿no? Sin duda, pero están generando un push muy interesante y la gente está como entrando en sintonía. Lo que le pedimos a Leo Eru de Canelones es, bueno, contanos cómo está yendo, cómo está siendo el proceso de compostaje domiciliario en esos 40.000 hogares canarios, porque va a llegar a los 120.000. Él quiere llegar a los 120.000 antes de terminar la gestión. Yo creo que es muy ambicioso, lo hablamos muchas veces con Leo, pero ya lo que han logrado es enorme. Rivera vino un poquito más atrás, pero también está generando compostaje. Rivera tiene recolección selectiva en todo el departamento hace ya varios años. Con resultados dispares, y Canelones viene recuperando un montón. A ver, Flores está recuperando del orden del 90 y pico % de los residuos que clasifica la gente, quiere decir que hay muy poco descarte, y eso hace muchos años. Eso viene de manera sostenida, está recuperando plásticos, está procesando plásticos, está agregándole valor a plásticos en una ciudad de 20.000 habitantes, un departamento de 22.000 habitantes, con lo cual ahí desafían la escala, de alguna forma, y es bien interesante lo que está sucediendo. Entonces, me habla de los más comprometidos, quizás Salto, 33, Cerro Largo, son los que vienen un poco más rezagados. Estamos trabajando con ellos para ver si podemos acompañarlos o empujarlos un poquito más rápido en el proceso, pero también todos vienen trabajando con algunas iniciativas de valorización que se vinieron desarrollando a partir de MIDES o a partir de alguna otra tipo de iniciativa, pero son los que vienen quizás más rezagados. Bien, vuelvo al arranque de la entrevista, a los premios nacionales de ambiente que se entregaron en esta última Expo Sostenible. Hablamos del premio PYME Casa Urbana. Premio de Educación Terciaria, Facultad de Ciencias Económicas, sí. ¿no? Por los programas y posgrados que promueven la sostenibilidad.
¿Por qué se le da un premio a la Facultad de Ciencias Económicas y si esos programas crees que permean las políticas públicas que se diseñan después para atacar estos problemas? Porque vimos en el último poco tiempo, en realidad, primero porque se presentaron lo que estaban haciendo. Si no se presentan, no ganan el premio, ¿no? Pero vienen trabajando en los últimos 2-3 años con muchos programas que están entrando. Son los que tienen una grilla de programas de posgrado, de actualización, etcétera, más rica en economía ambiental, en economía circular. Hay una cátedra de economía circular. O sea, están trabajando muchísimo y de manera acelerada. Por eso sirve el reconocimiento. Yo creo que es lo que van a lograr con el tiempo, y capaz no tanto tiempo, es elevar la vara, ¿no? O sea, del nivel de conocimiento, o sea, yo creo que en la medida que participen gobiernos departamentales o técnicos de los gobiernos departamentales de esos programas de actualización o de especialización o de posgrado o maestría, va a levantar el nivel de la gestión, ¿no? Eso, o sea, no me cabe duda que va a ser así. ¿Cuál va a ser el tiempo en que eso va a suceder? Se están formando actualmente directores departamentales, nacionales, en estos posgrados. No te sabría decir específicamente. Gente del interior, sí, sin duda. Después, quiénes van a formar parte de los gobiernos, no lo sé, o de los técnicos o asesores, ¿no? Pero sí eleva el nivel sin duda. No en exclusiva, ¿no? Hay muchas otras universidades. La que se presentó ahora fue la UDELAR con esos programas y dijimos, vamos arriba con eso. Pero hay muchos programas dentro de la nómina y es bien interesante. Muy bien, Federico Baraybar, asesor del Ministerio de Ambiente, muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros.